2 de agosto de 1523. La necesidad de ocultar mensajes ha existido a lo largo de toda la historia. Este sanatorio es muy alegre. Desde luego que no voy a escaparme sin operación. Se han empleado escrituras cifradas y otras formas de hacer que los mensajes clandestinos llegaran a sus destinatarios. Por esta se responderá a vuestras cartas del 13, 15, 18 y 27 de junio. En periodos de censura, en la época moderna, por ejemplo, con la aparición de la Inquisición, pues los textos se tendrían que enmarañar para cualquier texto que, por el motivo que fuera, necesita que no sea reconocido por una tercera persona. Ahora, aunque estoy en el sanatorio, trabajo. Cuido a las enfermas más graves, me ocupo de su plan. Podríamos decir que el ocultamiento o el cifrado de la correspondencia va a ser también una forma de poder sobrevivir y de poder urdir acciones que de otra manera no habrían podido realizarse nunca. Yo, el rey. De agosto de 1523. El rey. En 1523, Carlos V, sacro romano emperador cristiano, es Carlos I de Castilla y Aragón, es un hombre de 23 años, puesto que nació con el siglo, y tiene una experiencia corta pero intensa en su reinado. Reúne un patrimonio gigantesco, prácticamente media Europa, y con proyección también hacia el Nuevo Mundo, porque hay que recordar que Hernán Cortés termina la conquista de México en 1521, y la potencialidad de este emperador en este mismo instante es espectacular. Nunca se ha conocido un imperio de esa magnitud, ni siquiera en la Europa del Imperio Romano. Lope de Soria del nuestro Consejo y nuestro embajador en Génova. Por esta se responderá a vuestras cartas del 13, 15, 18 y 27 de junio. En ese periodo, en la época de los Austrias, hay una necesidad de organizar el funcionamiento del correo, ¿no? Porque efectivamente son muchos los intercambios epistolares que se están produciendo en toda Europa o también respecto a América. El correo se distribuye por toda Europa, es decir, por todos aquellos territorios donde la monarquía hispana tiene posesiones, pero al mismo tiempo también por otros reinos con los que en ese momento o se estaba en relaciones diplomáticas o en el caso concreto de esta carta en concreto de Carlos V, dado los problemas militares que tiene con el rey Francisco I de Francia. Con él ha competido por el título imperial en 1519 y con él mantiene una rivalidad que es también herencia de la familia. Es decir, los reyes de Francia y los reyes de Aragón han disputado en Italia la posesión de Nápoles y Sicilia. Disputan también el control de la península italiana, porque en Italia está el Papa. Es decir, y quien controla Roma, controla el mundo. Por lo que se os escribió con el postrero correo que os mandamos despachar a los 22 del pasado, habréis visto el movimiento que ha hecho la armada de mar de franceses y la provisión que os hemos mandado hacer.
pues esta empresa se ha cometido a don Hugo de Moncada. Debéis solicitar con mucha instancia que vuelvan las galeras y hagan contra los enemigos el efecto que se ha escrito. Pues está hecha esta provisión y parece que los franceses no designen a Sicilia sin hacer daño acá. Sicilia sin hacer daño acá. El término escritura cifrada es sinónimo del término criptografía. Es el arte de escribir en un lenguaje convenido mediante el uso de claves o de cifras. ¿Cuál es la finalidad? Pues ocultar a terceras personas el contenido de textos a los que no han sido destinados. De ahí que la criptografía se haya utilizado desde la más remota antigüedad y que haya perdurado hasta nuestros días. El uso de la cifra es muy habitual en la época de los Austrias. Se debe a la necesidad de preservar la confidencialidad de los mensajes. De ahí que sea un tipo de escritura muy frecuente en las correspondencias diplomáticas y en las correspondencias militares, como es el caso concreto de esta carta de Carlos V. Y parece que los franceses no designen a Sicilia sin hacer daño acá. No queda otra cosa por hacer sino ejecutar con toda celeridad lo que hemos mandado. Estamos ante una carta que sin duda es un modelo paradigmático de la documentación cifrada que se está utilizando en este momento histórico. La colección de cartas cifradas del embajador Lope de Soria se conservan en la Real Academia de la Historia. Es muy raro encontrar la carta cifrada y el nomenclator. Un nomenclator, para entenderlo, es como si fuera un diccionario, pero reducido. En la primera de las partes se incluye un alfabeto y en este alfabeto cada una de las grafías que lo componen va a tener diferentes equivalencias, o 2 o 3. Se van a incluir además una serie de elementos nulos que en el documento se denominan nihil importantes, y en la parte inferior, distribuido en columnas, aparecen estos términos, este vocabulario, con las palabras más afines en la correspondencia que mantiene el monarca con su embajador en Génova. Lope de Soria es un personaje muy importante en este periodo, que tiene mucha responsabilidad como confidente. Es un personaje que está siempre en el lugar oportuno, en el momento oportuno y que es capaz de dar una información muy precisa. Del motín de nuestra infantería nos ha desplacido. Del motín de nuestra infantería nos ha desplacido. Y Próspero lo debe remediar proveyendo la paga por los medios que se han escrito a él, al virrey y al duque, y buscando todos los mejores expedientes para que se pague y entretenga a la dicha infantería y no haga más daños de los hechos a los pueblos. En los ejércitos del siglo XVI los motines son endémicos porque los ejércitos son mercenarios. Dependen de la paga, dependen de la soldada. Y si su señor no les paga, no combaten. Y si no les paga, además de no combatir, saquean los bienes del señor o los bienes de los pueblos en los que se encuentran para satisfacer esas pagas que se les deben. No estamos hablando de disputas nacionales, no es España contra Francia, son disputas de soberanos que utilizan mercenarios, es decir, servidores que efectúan la conquista. Y sirven al emperador para que el emperador pueda recuperar este patrimonio. Al duque de Sesa se ha escrito que platique con su santidad y también con el maestre de Rodas lo de sus galeras. Y creemos que hará todo lo posible.
Cuanto a lo que nos escribís del aviso que tenéis, que el duque de Milán había prometido al ilustrísimo infante, nuestro hermano, 18.000 ducados por lo del poder para la conclusión de venecianos. Deseamos saber lo que se ha seguido. Nos avisaréis de lo que habréis sabido. Milán es muy importante porque es la llave de Italia. Todos tienen que asegurarse Milán, porque si los españoles aseguran Milán, los franceses no entran en Italia. Y si los franceses aseguran Milán, tienen abierta la puerta para Italia. De dudar es que los franceses designen a Liorna para revoltar Pisa, Florencia y Siena, porque no se ha de creer que dejen ir su armada de mar lejos, no habiendo mejor provisión de la que tienen en sus tierras de Provenza y Languedoc. Antes es de creer que irán por esos mares haciendo todo el daño que pudieren. Todavía es bien estar sobre el aviso. En la carta se habla de entrar por Liorna, que es Livorno. Livorno y Pisa son los dos puertos más importantes del duque de Florencia. Bueno, todavía no es duque de Florencia, de los Medici. Cuando se habla de este conflicto es que Florencia es el mayor aliado de Francia. Por tanto, se trata de generar problemas a los aliados de Francia. ¿Dónde vamos a colocar las tropas? ¿Cuáles son los movimientos que tenemos que hacer? Imagínense que los franceses leen la carta y saben que se va a debilitar al bando pro-francés atacando a los Medici y no mediante una confrontación directa en Lombardía. Entonces esa es la estrategia que va a seguir el emperador y los linajes imperiales. Luego también en el texto pues se refiere a noticias, a instrucciones que Carlos V le está dando a Lope de Soria para que controle cuál es la situación y le mantenga informado de todas las coyunturas que se pueden establecer en este momento. Todos los otros avisos que nos dais, os agradecemos mucho. Continuadlo así siempre, por servicio nuestro, que mucho nos descansáis con ellos. Dada en Valladolid, a 2 de agosto de 1523. Yo, el rey. Entre 1939 y 1945, la censura postal es muy rígida en las prisiones del franquismo. Quizás es el periodo en el cual existe una normativa más intensiva en relación al intercambio entre las familias y los presos y las presas. De diciembre de 1939. Hija de mi alma, tengo aquí la primera carta tuya que he recibido después de tanto tiempo. Por mucho que te cuente, no te podré explicar lo contenta que estoy con ella y la alegría que me da ver que estás bien, contenta y estudiando. Ya veo que has hecho una excursión muy bonita en la barca Juanita. Me cuentas tantas cosas que es como si yo hubiese ido también.
Al mismo tiempo que tu carta, recibí una foto tuya. Es la única que tengo y estoy tan ancha con ella. Bueno, las cartas que escribe Matilde Landa a su hija Carmen son unas cartas preciosas, hermosas, muy bien escritas, pero sobre todo uno de los hechos más singulares es que son unas cartas escritas con un lenguaje críptico. Matilde, como madre, quiere proteger a su hija y por tanto de algún modo le intenta explicar las cosas, intenta que las cosas lleguen a Carmen y a los miembros adultos de la familia, pero de una manera más suave, intentando de algún modo utilizar metáforas, intentando explicar esos mismos hechos, pero de tal manera que no resultaran tan traumáticos para la niña. Bueno, a Matilde la detiene en abril de 1939, debido a su participación en la lucha clandestina contra el franquismo. Está un tiempo, 6 meses, en gobernación y después pasa a la prisión de Ventas. Con unas condiciones de vida también muy terribles, o sea, se ha descrito como un auténtico almacén de mujeres, en el cual podría haber habido alrededor de 10.000 mujeres encarceladas, ¿no? La carta de Matilde Landa evidencia una de las estrategias más comunes que manejaron los presos y las presas y los familiares. Que fue el empleo de palabras con doble sentido o de un vocabulario que escondía detrás de sí otros significados que evidentemente esas palabras no tenían y que solamente los corresponsales podían entender. Yo estoy bien. Después del tratamiento que me han tenido sometida los médicos, 6 meses sin ver la luz, ahora, como puedo tener los ojos abiertos, estoy encantada con la luz y el aire tan estupendos que entran por la ventana. Cuando Matilde escribe en su carta a Carmen el tratamiento de los médicos 6 meses sin ver la luz, a lo que se está refiriendo realmente es un hecho muy terrible, que es que ella, cuando había estado en gobernación, en la Dirección General de Seguridad, la habían sometido a 6 meses en una celda oscura. Y es un poco una de las metáforas, no sé si de las más hermosas o sobre todo de las más terribles, que utilizan esas cartas crípticas de Matilde a su hija Carmen. Este sanatorio es muy alegre. Desde luego que no voy a escaparme sin operación. Dice el médico que quizás sea uno de estos días, pero aunque es delicada, yo estoy muy tranquila y segura que saldré para adelante. Pues ya sabes la naturaleza tan resistente que tengo y creo que lo peor pasó ya, que es el régimen tan severo del que te hablo. Estas cartas, indudablemente, yo creo que son de las cosas que quedan de Matilde Landa, que reflejan mejor su carácter, digamos, y su entereza en esas circunstancias también, ¿no? Porque yo creo que hay que tener entereza para escribir las cartas en ese tono. Me tienen prohibido escribir, para que no fije la vista. Pero lo hago gracias a la benevolencia de una señorita enfermera que me deja. Es muy simpática y probablemente irá a veros un hermano suyo que está por ahí. Cuando habla de una enfermera que es la que permite, ¿no?, sacar las cartas que ella escribe de la prisión, habla en realidad de una funcionaria de prisión que la estaba ayudando. Cuando se refiere al sanatorio, se refiere verdaderamente a la prisión de Ventas, es decir, que dentro de ese lenguaje velado va a poder comunicar todo aquello que verdaderamente está pasando, siendo esta una de las primeras cartas que tenemos de la correspondencia carcelaria de Matilde Landa. A veces
dejaban escribir una carta al mes, que si las castigaban, el castigo era no poder escribir una carta o no recibir una carta. Entonces, las cartas son espaciadas en el tiempo por eso, pero por supuesto que la recibía, y de hecho hay cartas donde se hace mención a que has recibido una carta tuya con una foto, etcétera, sabe que está bien con los tíos en México, etcétera. Yo tengo la idea, que de todas formas ya ha pasado mucho tiempo, yo tengo la idea de que son unos muñecos que mandó la abuela Matilde a Carmen, a mi madre, hechos en la cárcel. Y como debían estar escasos de materia prima y tampoco se debía poder sacar grandes cosas de la cárcel, pues son unos muñequitos muy simpáticos, muy minúsculos, es una miniatura de muñeco. Ahora lo podéis ver. En este sanatorio hay chicas muy simpáticas y nos divertimos todo lo que podemos. Yo cada día estoy más animada. Canto y hasta estoy aprendiendo a bailar. Lo peor son los amaneceres. Lo paso muy mal y me pongo muy triste. Habla de los amaneceres trágicos que le producían una enorme preocupación y no lo dice, pero evidentemente se está refiriendo a los fusilamientos que en esos momentos tenían lugar contra presas que habían sido condenadas a muerte por su compromiso con el bando republicano. Ahora, aunque estoy en el sanatorio, trabajo. Cuido a las enfermas más graves, me ocupo de su plan y voy consiguiendo que algunas, que estaban desahuciadas por los médicos, mejoren. Cuando Matilde en su carta habla de que se está ocupando del plan de mejora de esas enfermas, de esas compañeras, etc., a lo que se está refiriendo es a la oficina de penadas. Y dentro de esa oficina atendió a las condenadas a muerte y fue una ayuda esencial para que muchas de estas mujeres o bien murieran tranquilas o bien pudieran salvarse. Es un dolor muy grande cuando mueren, pero también es una alegría tremenda cuando, después de cuidados y cuidados, se salvan. Por eso no quisiera que me llevasen de aquí después de mi operación. Lo sentiría. Tengo aquí amistades y cariños que no se olvidan nunca. Las gestiones de García Morente fueron decisivas para que finalmente Matilde Landa consiguiera que le fuera conmutada la pena de muerte por pena de 30 años y trasladada, por tanto, a la prisión de mujeres de Palma. El traslado a la cárcel de Palma de Mallorca es un castigo añadido a cambio de la conmutación de la pena de muerte. O sea, que a mi abuela la condenan en principio a muerte por adhesión a la rebelión, cosa que también es difícil de entender, que alguien que se ha dedicado a trabajar en un hospital y ayudar a los necesitados se haya adherido a una rebelión, pero en fin. Hoy ha venido tu tía a verme. Siempre tan cariñosa y tan buena. Ella y sus hijos se encargan de que no me falte nada, incluso flores.
Si vieses la alegría que me dan. Los destinatarios únicamente podrían ser de la primera línea sanguínea, por lo tanto, en las cartas de Matilde Landa vemos que, aunque escribe a su hija, seguramente sean cartas que están dirigidas a su hermana o a su hermano o a sus cuñados. Cuando Matilde Landa llega a la prisión de mujeres de Palma, los responsables de la prisión desde el principio se dan cuenta de que Matilde es un personaje con una gran potencialidad de agrupación, de articulación de la resistencia entre las presas, y por tanto se dan cuenta de que conseguir que Matilde Landa pudiera hipotéticamente convertirse al catolicismo podía consistir en una gran victoria para el régimen franquista. Esa presión incluirá incluso un terrible chantaje que consiste en condicionar los alimentos que se les proporcionaban a los niños de las presas a que Matilde se convirtiera al catolicismo. Y esa circunstancia precisamente es básica para entender finalmente el final trágico de Matilde, el hecho de que Matilde se acabara suicidando el 26 de septiembre de 1942. Después de 3/4 de hora de terrible agonía, acaba falleciendo. Y ese hecho pues, se realiza un poco con la intención de conseguir finalmente esa victoria que no habían podido conseguir mientras ella estaba en sus plenas facultades. Un abrazo muy fuerte para todos. Para ti, muchos besos de tu madre.